Muy buenos días a todos y a todas, estimados amigos de la astrología astrológica. Hoy con una invitada muy especial, Alejandra Usevi y Jairo Fonseca. Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por esta charla. Muy interesante conectar con el público colombiano. Hemos tenido con mi familia muchísima relación con gente colombiana y les tengo un gran cariño Ay, por todas las investigaciones que hizo mi abuelo, ¿no? Hola Juan, hola Alejandra, gracias por la invitación y qué rico volverte a ver, Alejandra, después de varios años Tal cual. de contacto. Sí. Alejandra, una antropóloga, ¿verdad? Tú eres graduada No, en no, no, yo antropología. no me recibí, hice varios años de estudio en la carrera y después tuve una crisis existencial de juventud porque amaba la astrología y bueno, dejé antropología después de 3, casi 4 años de estudio para dedicarme a la astrología full. Ok. Y bueno, cuéntanos un poco de cómo llegaste a la astrología. ¿Cómo Bueno, te contactaste? a ver, yo nací dentro de un marco astrológico porque mi abuelo era Wendell Pollich, un investigador, era un matemático húngaro que emigró a Argentina y cuando emigró aquí empezó a desarrollar lo que ya había aprendido él en Hungría en parte, pero aquí lo amplió muchísimo, de estudios astrológicos y hizo mucha investigación de base, empírica, con metodología rigurosa. Mi madre también, su hija, fue astróloga y la verdad es que en la familia hemos tenido una orientación hacia el desarrollo y la investigación de la astrología, siempre pensándola como un saber en crecimiento, en el cual el método de autoridades nos puede servir para darnos información, pero hay momentos en los que tenemos que tomar la antorcha de la búsqueda, de la investigación y seguir avanzando, porque la humanidad también evoluciona. Y al evolucionar la humanidad, también la astrología la vamos sintonizando distinto, ¿no? Entonces, la investigación con metodología rigurosa y demás nos ayuda un montón a entender qué es lo que funciona de los milenios de historia maravillosa que tiene la astrología y qué cosas tenemos que resignificar, actualizar, quizás en algunos casos también dejar de lado, ¿no? Pero si no hay investigación, no hay conocimiento actualizado. Nos quedaríamos siempre en las mentes de los astrólogos de hace 500, 1000, 2000, 5000 años, y estamos en el siglo XXI. Entonces, bueno, yo en general siempre soy partidaria de aplaudir y honrar muchísimo a todos los que nos precedieron, pero también de tomar esa responsabilidad de dinamizar la actualización de la astrología. Bueno, como hablas de tu abuelo, eso quiere decir que han habido 3 generaciones de astrólogos. Tú eres ya una tercera Yo soy generación. la tercera, una de mis hijas que se recibió ahora es la cuarta, Ok. y en casa, por ejemplo, era muy interesante, porque mi abuelo, estamos hablando, él emigró aquí en los 1930, y durante las siguientes décadas hizo un trabajo muy fuerte de investigación, desarrolló el sistema topocéntrico, varios años estuvo trabajando con Tony Page, su gran amigo, que colaboró muchísimo también en todo el armado del sistema, y teníamos gente de todos lados del mundo que venían a estudiar a casa, de este lugar donde estoy viviendo ahora, venían de Inglaterra, de Alemania, de España, de Estados Unidos, matemáticos, ingenieros, médicos, gente de distintas profesiones más bien duras. En ese momento la astrología era más, todavía un poco más de hombres que lo que es ahora, que está ampliadísima la cuestión femenina, porque esas profesiones eran las que permitían hacer las cuentas matemáticas necesarias para hacer astrología. Ahora con un clic lo hacemos. Y en esa época, ahora tenemos miles y millones de mujeres científicas, pero en esa época la mujer todavía no accedía a la facultad como fue accediendo en las últimas décadas. Entonces, bueno, no estaban tan familiarizadas con la cuestión matemática. Ahora es un lujo porque tenemos profesiones y ampliación de todo tipo. Y esta gente que venía a casa, donde había un clima riquísimo de intercambio, por supuesto intelectual, pero también filosófico, psicológico, espiritual, y venían también los gurúes de la India a estudiar el sistema, con toda su filosofía, toda su sabiduría, y yo ya desde chiquitita veía este clima de rico, ebullicioso, de mentes y psiquis pensando, emociones también
interpretando la profundidad interna de cómo nos convoca la astrología, así que para mí fue una fiesta de la mente, del intelecto y de las emociones, mi infancia y mi adolescencia, y ni hablar después también, Estamos cuando ya tuve... hablando de una inmersión total. Esto es... Total, total, total. Inclusive acá también, en Buenos Aires, bueno, mi abuelo estuvo totalmente ligado a la fundación, al Centro Astrológico de Buenos Aires, y ellos lo ayudaron muchísimo, porque mi abuelo era más introvertido, y lo ayudaron muchísimo a publicar, a transmitir, colaboraron con ideas. La verdad que yo, para mí el Cava, la astrología en general, y todo lo que es la buena voluntad para ampliar nuestro saber, me pareció maravilloso. Yo lo viví con muchísima felicidad y lo transporté en estos 57 años hasta ahora. Así que Alejandra, estoy, bueno, muy casi que feliz de ser astróloga. eso quiere decir que, mejor dicho, aprendiste primero los símbolos astrológicos de los planetas y los símbolos que las letras del alfabeto. Totalmente. Es más, nosotros, los 3 hijos de mi mamá y los 3 nietos de Wendel, y mi mamá, por supuesto, mucho más, ayudamos siempre en las cuestiones matemáticas cuando todavía éramos chiquitos y, por ejemplo, mi abuelo no tenía calculadora. Entonces recuerdo acá en casa las torres, pero torres y torres y torres de papeles con simplemente cuentitas que él hacía y nosotros corregíamos por si hubiera habido algún error. Porque era muchísimo el trabajo, ¿no? Uno ahora con las computadoras no tiene conciencia de lo que fue gestar Claro. para todos los astrólogos de antaño todo lo que es la parte matemática, ¿no? Ahora lo tenemos muy solucionado, tenemos esta facilitación de poder hacer el clic y dedicarnos directamente a interpretar o a pulir. A mí me gustaría aprovechar, Juan, si me das un momento, esta bella oportunidad que tenemos de hablar con Alejandra. Tu abuelo tenía una formación matemática muy, muy, muy poderosa, ¿no? Él Tanto era con... sí, era matemático, recibido en Hungría. Ujú. Él era Junto matemático, recibido en Hungría, que fue sacerdote en sí. Hungría y dejó los hábitos para casarse, y bueno, fue toda una cuestión, pero ahí en el mismo el lugar donde hizo su sacerdocio, se enseñaba astrología. De hecho, ahora, por ejemplo, tenemos mucho consultante también desde las iglesias que nos vienen a consultar, saliendo un poco de este mito de que la astrología va en contra de la religión o este tipo de cosas. Y él, bueno, vino acá con ese conocimiento matemático y astrológico a la vez. Y con Anthony Page se conocieron y fue Acá, la dupla perfecta para... total, total. Tony falleció 10 años antes de que saliera el libro porque, bueno, tuvo su enfermedad y acá lo queríamos un montón todos, yo era chiquitita, pero lo recuerdo siempre con su sonrisa y con su espíritu y sentados acá en el jardín trabajando. Mi abuelo y Tony, todos en esa época trabajaban con las pelotas, con las manzanas, con las naranjas. Me acuerdo, todos recordamos acá en mi familia, mi abuelo sentado en el jardín y observando toda la noche el cielo para entender por qué no le cerraban los cálculos matemáticos, qué movimiento no estaba viendo, cuál era la matematización de ese movimiento celeste alrededor nuestro. Y bueno, súper interesante eso, y No, es que todavía es... durante un tiempo guardamos una manzana que estaba marcada y una naranja, Okay. que la trataron de embalsamar y todo, y bueno, no Okay. funcionó. Y una última pregunta. No, es que esto es maravilloso. Es que qué pena, pero yo creo que tendríamos que generar otro espacio para solo la historia del sistema topocéntrico. ¿Tú tuviste oportunidad de conocer a Alexander Marr? Sí, claro, sí, sí. Ok, Sí, lo que pasa es que yo era muy joven con Alexander, después lo que mi mamá es la que más relación tuvo con Alexander Marr, y por supuesto yo me leía todas las cartas que ellos se mandaban y demás, en ese momento era carta, después recién empezó a generarse el intercambio ya con el correo electrónico, y sí, Alexander tomó un montón de los datos nuestros, de mi familia, nosotros tenemos todas las horas de nacimiento tomadas con reloj, cronómetro, hora, minuto y segundo exacto, cronometrado a Greenwich, mi familia y todos los amigos de nuestra red, por lo cual tenemos información muy buena que sirve un montón para las rectificaciones, por ejemplo. Cuando la gente dice, sí, yo rectifico muy fácil, y uno le pasa, a ver esta carta, y resulta que no le acertó con la rectificación. Y podemos testear cosas cuando tenemos, como cualquier ciencia, base sólida. Y Alexander trabajó mucho tiempo con esto.
Claro. Genio, Alexander, No, impresionante todo lo que sí, hizo, los impresionante. tres, pues obviamente hay muchas personas, como tú bien lo mencionabas, que estuvieron involucradas en este proceso, pero de alguna forma los tres marcaron un referente inmenso en lo que a este desarrollo se realizó. Listo, Juan, gracias, querida. Sí, no, todavía Ale, tenemos las pilas de papeles y cartas escritas de distintos astrólogos de todo el mundo. La otra vez encontré una de Charles Harvey, y gente muy interesante que también preguntaba y aportaba. Yo creo que ese clima tan rico de investigación fue súper valioso, ¿no? Ni Perfecto. hablar de Gauquelin en las épocas de las estadísticas, ¿no? Claro, claro. Alejandra, uno de los temas más difíciles cuando uno está estudiando astrología es pasar a hacer interpretaciones o pasar a hacer consulta. Tú, al estar en esa inmersión total de la astrología, ¿en qué momento iniciaste a hacer análisis astrológico o consulta? Oh. Muy buena pregunta, porque la verdad es que yo tenía una formación, justamente porque en ese momento había mucho tema de exactitud, se buscaba la exactitud en todo, una formación muy predictiva, por decirlo así, muy, bueno, tenés que encontrar la fecha exacta en la que pasan las cosas, y yo lo trabajé desde que tengo uso de razón, desde los, creo que 14, 15 años que hice mi primer carta natal, investigaba sobre eso, pero me acuerdo un momento, que me empezó a hacer agua, que la predicción, sin posibilidad de que uno haga algo con eso, nos dejaba fríos, ¿no? Es decir, no nos servía para evolucionar, para crecer. Cuando entré a antropología, ya a los 17 años empecé la facultad y mucho más se me abrió el panorama, entonces empecé a abrir la lectura, todavía no hacía consultoría formal, era muy jovencito, obviamente, no tenía experiencia de vida, pero con mis amigos jugaba, yo les decía, che, yo leo esto, y bueno, ellos siempre me apoyaron y me dieron información, feedback, pero la verdad es que consultoría empecé a hacer recién después de estudiar antropología, de abrirme a la astrología humanística, que me pareció maravillosa, en muchísimos aspectos por el sentido, por el significado profundo que nos da de esa interpretación celeste planetaria matemática, y que nos permite tomar las riendas de nuestro destino, modestamente hablando, porque no podemos resolver todo, pero sí entendernos mejor, entender al otro. Recién cuando hice ese proceso de integración, pude entender lo valioso de hacer una consultoría más amplia, ¿no? Y en un momento leía mucho sobre astrología humanística, pero también me pasó, en ese extremo, me fui de un extremo científico a un extremo humanístico, y también me di cuenta que en la humanística vacía de ciertas técnicas, también nos quedamos vacíos, porque en algún momento, esto es palabra tan general, que a veces uno ve que ni hace falta ser astrólogo para decirlo. Un buen psicólogo, una persona sensible ya lo puede decir. Y no precisamos. Entonces, después fui avanzando hacia una integración, que fue la de integrar la parte humanística con la parte más científica para poder jugar con todos los, ampliar, digamos, esa cosmovisión astrológica, y ahí recién fue cuando empecé a hacer consultoría formal, donde uno podía hablar de cuestiones muy profundas desde la psiquis, desde la red vincular de una persona, y por otro lado, también definir momentos, procesos para prevenir, para ayudarse, para acompañar esa energía si uno lo decide, para fluir libre con la energía si uno también lo decide. Eh, y bueno, y ahí recién estoy hablando de los 25 años, 26 años, empecé a hacer consultoría, que como toda la gente de mi edad decimos, pobrecitos los que atendíamos en esa época, todos vamos creciendo, como cualquier profesional, y la verdad es que me encanta, a mí la consultoría me encanta, me parece maravillosa y creo que es una utilidad inmensa que tiene, ¿no? La astrología para el autoconocimiento y para el desarrollo, para el fluir de la vida. Claro. Alejandra, ¿y cursos también empezaste a dictar muy joven o...? Cursos empecé cerca de esa época también, empecé a dar los primeros, mi mamá había hecho unos cursos aquí en Quilmes ya hace 30 años, y más de 30 años, y casi 40. Y en esos cursos ella dictaba todos los niveles, también en Quilmes, además de dar las conferencias en Capital, mamá hacía mucha estadística y mucha investigación fuerte. Y después, cuando ella ya se fue retirando de la astrología, y yo empecé a tomar los niveles, y de ahí en más, bueno, ya
35 años, creo que soy docente astrológica. La docencia asignó un poco mi vida porque estuve 30 años en una institución educativa acá en la zona sur donde vivo, no astrológica, y después estuve todo el tiempo dando clases de astrología. Entonces amo la docencia, me gusta muchísimo, es una fuente de saber para el astrólogo. Uno enseña y tiene que sistematizar cuando enseña, y para sistematizar nos obliga a definir y a separar, asociar, es todo un juego muy rico, y además los alumnos, por supuesto, todo el tiempo al participar aportan ejemplos y casos que a veces nos desafían, porque no se ve lo astrológico que uno estaría buscando, y a veces nos aporta, sí, dice, che, mirá, esto funcionó perfecto. Entonces, bueno, me dedico de toda la vida, di muchas conferencias, la mayoría sobre investigación estadística que hago para testear los postulados astrológicos, porque tenemos, como hablábamos antes de grabar, miles y milenios de postulados astrológicos, algunos maravillosos que se sostienen perfectamente, pero otros que no los vemos accionarse ya. Y tenemos que aplicar la investigación. Un ejemplo, por ejemplo, el tema de los casos de epilepsia. Tengo 2000 casos de epilepsia que me pasó una persona, un médico, con fecha de nacimiento, no con hora, solo con fecha. Pero en estos postulados que se dicen Mercurio-Urano, en aspectos determinados en la carta natal son típicos de epilepsia, no se veía, por ejemplo. Se veían otros factores. Entonces, esto me pasó todo el tiempo haciendo estadística, que veía que muchos de los postulados no funcionaban, pero aparecía otro patrón. No es que nos dejaba vacía la astrología, esa investigación. Decía, no es acá, pero sí va por acá. Algunos sí se sostienen perfecto, ¿no? Y otros no. Entonces, mucha conferencia hay de esto porque es lo que, en mi humilde opinión, es un poco lo que nos está faltando en astrología, volver a retomar la investigación más rigurosa, ¿no? Y me suena y me baso en 4 casos, ¿no? Sino, bueno, tomo 100 casos, 200 casos, 300 casos, 500, y así vamos subiendo para obtener información. Y hoy en día la tecnología nos permite hacer esos ejercicios Total, muy es eficientemente. maravilloso. Las primeras veces que hacía estadística era todo palote y cuentita a mano, como en las facultades de mi época, que eran obviamente en los años 80, eran así, y ahora es clic, está bien, hay que cargar la información, igual sigue siendo un trabajo tremendo, cuesta horrores conseguir gente que participe en las investigaciones en forma constante, porque a muchos les encanta, dicen, sí, quiero participar, pero esto requiere Saturno, esa parte de carga de datos, de la parte más dura. Y Saturno obviamente requiere constancia, perseverancia, no dejar, y nos cuesta a todos, porque uno además tiene que vivir, resolver las millones de cosas que nos ocurren. No hay centros de investigación que paguen una investigación astrológica. Aquí en Argentina, por ejemplo, hay un CONICET, de Ciencia y Técnica, que beca a investigadores, a científicos, pero a los astrólogos no nos lo toma. Tenemos que ser nuestros propios mecenas. Totalmente, exactamente, estamos en eso en la fundación, estamos tratando de crecer para juntar un fondo para poder hacer investigación y pagar todo lo que esto implica. Por ejemplo, contratar también un estadístico que nos diga, esto está bien, no, esto está mal, no somos estadísticos, somos astrólogos. Entonces, requiere una interdisciplinariedad importante el estudio de este tipo de cuestiones. Me pasó también con las conferencias de accidentes. Yo creo que, Jairo, cuando hicimos en el 2011 con tu congreso, creo que hablé de eso, una investigación que había empezado sobre accidentes de tránsito, donde también después lo fui ampliando esa muestra, y es un ejemplo clarísimo de cómo nos podemos equivocar cuando pensamos que es un factor el que está operando en un accidente y es otro. Y por ejemplo en la fundación, en el centro astrológico, tenemos desde que cambiamos el plan de estudios, justamente hace 4 años, cuando asumí, introdujo un módulo de astrología y ciencia, que es para que el alumno, cuando egresa, tenga una idea clara de que sí se puede investigar en astrología, sin perder la magia, ¿no? Y de todo forma lo maravilloso que... eficiente, racional, que nos habla es que un sol en Virgo, ¿no, Juan? Sol en Virgo. Pero justamente, vos sabés que yo soy Sol en Virgo, pero tengo mi luna en Piscis, conjunción Júpiter. Entonces, la verdad es que mi pasión fue integrar el resultado estadístico, el resultado científico, con una interpretación que le dé sentido a ese resultado, un sentido humano. Justamente, Si no,
nos quedamos vacíos también. Justamente. Entonces, estoy en eso, digamos, ¿no? En esa integración para que la astrología tenga un sentido global, no esté compartimentada. Inclusive entre los propios astrólogos, o sea, hubo mucho debate en una época acerca de la parte psicológica versus la parte metodológica, predictiva y científica. Determinista. Total, yo creo que este es un tiempo de integración de esos dos extremos. Estamos en condiciones de integrarlos. Requiere un cambio de paradigma. Fíjate cómo... Nosotros también, no solo en la sociedad, sino también en nosotros. Los astrólogos, ¿eh? Los científicos, de hecho, lo están haciendo también. El paradigma científico también se está ampliando mucho, y si bien todavía tenemos mucha polémica con los científicos, los astrólogos, la verdad es que el científico también está empezando a comprender las miles de combinatorias que afectan la realidad. Y también están ampliando sus paradigmas. Creo que nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no? Sí, Alejandra, fíjate, justamente en la semana pasada que le hacíamos una entrevista a José Millán, él nos decía que la integración Virgo-Piscis para el astrólogo es supremamente importante, porque Sí. Virgo recoge una cantidad de información y Piscis puede tener la intuición de unirla para darle un sentido y más tú con Totalmente. Luna conjunción Júpiter, que es el integrador y que tiene una visión más amplia en Piscis. Total. En la casa 11, por eso me gusta también Wow. generar un clima en esto, en el cual entre todos podamos hacerlo. Esto mismo que decía José Millán, lo hablé también con Eugenio Caruti, acá en Argentina, que me decía exactamente lo mismo de la polaridad Virgo-Piscis, ¿no? Tienes esa doble vía maravillosa. Por supuesto, cada eje tiene un don para aportar a todo esto. Y por supuesto con tu sol en Virgo, un sol en Virgo es el alquimista, ¿no? El que viene también a hacer toda una integración y seguramente en este momento en donde tú recoges todo lo que han hecho tus ancestros y eres en este momento la presidenta de CABA, que es el Centro Astrológico de Buenos Aires, que es tan reconocido a nivel mundial. Yo creo que en ti está como hacer toda esa alquimia de darle un futuro y una construcción, transmutando muchas cosas y haciéndolo muy práctico, ¿no? Sí, para mí el norte cuando asumí lo tenía muy claro, lo que me parecía que tenemos que llegar. Y también me parece muy importante unirnos entre las escuelas astrológicas, porque en muchos momentos he observado, yo no estoy en las redes, no suelo estar por una cuestión de salud, pero he visto ataques absolutamente increíbles, estos haters que están en todas las áreas, ¿no? También en el ámbito astrológico, ataques. Hablamos tanto de espiritualidad, de evolucionar, de autoconocimiento, y después nos atacamos de una manera brutal. Acá se trata de estar tranquilos, de serenarse, de pensar juntos. Básicamente lo que tenemos que hacer es pensar juntos. Si hay una línea que está en contra de la otra, no podemos pensar, ya estamos tratando de defendernos, no tenemos que estar a la defensiva, tenemos que abrir, escuchar. Somos muy individualistas los humanos, obviamente, tendemos a poner nuestra intencionalidad, cargar al otro con intencionalidad y tratar de defender el ego. Y me parece que tenemos que escuchar más al otro, ver qué puede ser factible integrar, y si hay algo que no, bueno, también tenemos que ser honestos intelectualmente para decir, che, esto que yo pensé y que yo trabajé durante muchos años, me doy cuenta que este argumento de tal otro astrólogo es mejor. La verdad lo voy a probar por lo menos, ¿no? Sin tener miedo a perder identidad, a perder seguridad. La seguridad en todo caso la podemos construir entre todos, entre todas las comunidades astrológicas, generando investigación y argumentando con claridad, ¿no? Bellísimo. Yo creo que uno de tus motivos de vida, casa 5, casa 11, es justamente esa integración, ¿no? Qué belleza. Sí, total. Vos sabés que mi sol está clavadito, está con Urano, con Plutón en Virgo, pero está clavadito la 6. Urano y Plutón están en la quinta y el sol está en la 6. Así que sin falta esto implica mucho trabajo y uno sabe que uno no va a ver los resultados inmediatamente. Hay que tener paciencia, pero también sembrar en las nuevas generaciones que vienen, que nos van a tomar nuestra posta. Nosotros estamos muy activos ahora, pero necesitamos de la juventud. Hola. Sí, aquí estamos. Necesitamos de la juventud justamente bien formada y con un buen ejemplo de integración, ¿sí? Para poder avanzar en la astrología y desarrollarla más todavía.
Sí, estaba poniendo acá en pantalla la Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires, la descripción que hace Wikipedia tan hermosa de tu centro, que yo creo que es un faro completo que está dando siempre luz y norte a todo el desarrollo de la astrología a nivel de Latinoamérica, ¿no? La fundación yo, bueno, obviamente tengo el corazón puesto ahí también y es maravilloso, tenemos un grupo de trabajo realmente maravilloso, tenemos muchísimo para mejorar, para transformar como cualquier institución, pero la verdad que estamos con un clima bárbaro con la gente súper interesada, mucho proyecto de avance, pero con los otros, ¿no? Con las demás escuelas. Me interesa muchísimo el contacto con otras escuelas con escuelas que sean razonables para hablar, para intercambiar información, testear. Me parece que la potencia y los faros se tienen que unir en los distintos países para poder hacer algo sólido con lo astrológico. Qué belleza. El CABA, la verdad es que es una de las escuelas más antiguas del planeta, activas, digamos, ¿no? Tiene desde el año 61 y el año que viene cumplimos 60 años, todo un C60 de historia. Vamos a hacer un congreso en abril 2021, nuestro primer congreso así internacional, y queremos festejarlo con todos, con las escuelas que puedan participar y venir, y que sea una fiesta para la comunidad astrológica aquí, al menos en Latinoamérica, ¿no? Ahora con los viajes no sé qué va a pasar en un año con este tema de las pandemias y todo esto, pero, y si no, lo haremos virtual. Eso. Alejandra, Bien, qué bonito. cuéntanos una cosa desde tu experiencia. Eh, a nivel de las personas que estudian astrología y que quieren ser astrólogos y que se ven como astrólogos, ¿cuál sería tu consejo con todos estos años de experiencia en el mundo de la astrología? ¿Cuál sería tu consejo para ellos, para ellas, para ser un buen astrólogo? Una cosa importantísima, porque a ver, está viniendo muchísimo alumno con mucha lectura no sistematizada de las redes, que por suerte está todo ese conocimiento muy amplio, pero falta sistema. Entonces, que recurran a escuelas que puedan sistematizar el contenido, que armen como una estructura flexible para cargar lo que van viendo en forma ordenada, porque se observa mucho desorden, normal también, de tener un montón de acceso a distintas cuestiones. Tener un espíritu abierto, un espíritu pensante, no creernos a pies juntillas todo, sino pensarlo. A ver, observar, cotejar con la propia realidad. Si estamos aprendiendo sobre planetas, bueno, y ya, digamos, tenemos una idea de cómo funciona una carta natal, testear permanentemente con la realidad lo que uno observa. Ser cautos, porque la astrología, como cualquier saber, puede ser mal utilizada también. Entonces, utilizarla para el bien, para nuestra propia evolución. Si nosotros tenemos un mal Saturno, entre comillas mal, un Saturno con dificultad, bueno, no transferirle a todo el que tiene el mismo Saturno las mismas problemáticas que tiene uno. Entonces, no proyectar lo propio, aceptar la diversidad. La astrología es como su cosmovisión tiene que ver con aceptar esa diversidad, tomando lo mejor de cada uno. No decir, bueno, yo odio a todos los Virgos, todos los Libra, todos los Aries por tal o cual motivo, o los Escorpios son una porquería, o estas cosas que a veces se ven en las redes. Leer. Hay muchísima bibliografía maravillosa, desde los investigadores más fuertes que hemos tenido en el último siglo, hasta por supuesto cuestiones más antiguas que todavía sostienen el tiempo, pero en la actualidad hay mucha información fantástica que está circulando, tanto desde lo espiritual, lo psicológico, humanístico, antropológico y social. No sé, casos como el de Tarnas, Cosmos y Psique, Stephen Arroyo, Liz Green, Robert Hahn, Alexander Marr, Barbold, Gokelen con sus investigaciones, Adi con las armónicas. Hay tantísima información valiosa que hay que leer. Una de las problemáticas que observamos en el alumnado en general, y no solo en astrología, esto pasa a nivel mundial en cualquier disciplina, es que falla la lectura. Todo leemos cortito, leemos 3 hojas, un capitulito y paramos.
Nuestra generación por estar más acostumbrada a sostener el esfuerzo y terminar el libro, pero la gente joven no, entonces uno aconseja, traten de cultivar un buen Saturno, sostener ese esfuerzo de interiorización un poco más profunda y no solo un picoteo. Y por supuesto, acudir a los sistemas para entender cómo funciona y no dejar de lado la parte de investigación o desmerecerla pensando que le quitamos magia. Yo en alguna entrevista, creo que con Soledad Davis, también daba un ejemplo que lo puedo dar aquí, que para mí fue maravilloso. Nosotros hace 2 años hicimos un viaje astrológico con la gente de la Fundación y gente de otros países que se sumó a la cordillera argentina, donde están los observatorios astronómicos muy famosos, ¿no? Hicimos, bueno, una inmersión allí con los alumnos, fuimos a observar el cielo, a ver cómo los astrónomos trabajaban con su parte científica, y la idea era hacer talleres y analizar lo que nos iba pasando en el viaje, desde lo astrológico con la red estadística de ese grupo de 40 personas que íbamos. La cosa es que surgió un debate muy interesante, un profesor que nos acompañó en el viaje dice, bueno, toma esta frase famosa de ciencia mata arcoíris, ¿no? Y en el momento en que estamos haciendo la Ciencia mata visualización del cielo arcoíris, nocturno, Ciencia ¿Cómo? mata arcoíris, eso es bellísimo. Es tremendo, claro. Y nosotros, en el momento que estábamos con los astrónomos que nos estaban mostrando el cielo, con sus aparatos, con toda su ciencia dura y rigurosa, le pregunto al astrónomo, que fue maravilloso, la verdad que fue un tipo, se tomó un montón de tiempo con nosotros, muy cordial, muy abierto, y le pregunto esta frase, ¿y vos qué opinás de esta frase? Le digo, ciencia mata arcoíris. Y él dice, se sorprende, dice, no, dice, ¿cómo? Ciencia replica arcoíris, porque yo, por ejemplo, como físico, sé cómo se forma un arcoíris, y entonces en el jardín de mi casa tomo la manguera, hago los ángulos necesarios con la luz y el sol, y juego y me disfruto el arcoíris con mis hijos, bajo la lluvia de la manguera, ¿no? Y bueno, fue un aplauso generalizado de los astrólogos, porque es un poco, yo me morí, porque si esto es lo que yo estoy tratando de transmitir en la astrología, es decir, que uno puede hacer ciencia sin perder sentido, profundidad, magia, espiritualidad, universo. Se puede, sirve. El tema es cómo lo metemos, ¿no? Dejar de polarizar e integrarlo. Qué belleza. Sí. Claro, es muy lindo ejemplo porque además era un científico duro, con 40 astrólogos allí, pero bueno, esto marca también todas las posibilidades que tenemos de integración, ¿no? Sí. Eso Bueno, sí, también tengo que decirlo, la parte de investigación tiene su Saturno, en los procesos de investigación nosotros vemos que el Saturno es la primera parte, recabación de datos, de la muestra, selección, dejar afuera lo que nos sirve. Hay un montón de cosas que hay que hacer saturninas. Lo rico y lo creativo viene después. Cuando ya tenemos el resultado, ahí entran en acción Urano, Neptuno, Plutón, Júpiter, para darle un sentido a ese resultado que obtuvimos. Asociarlo con otros campos paralelos que hemos observado activos, dar las diferencias con otros patrones, y ahí la riqueza es como una aventura del conocimiento, porque tenemos números, datos, resultados, pero cuando entendemos el sentido, se nos abre un insight que es impresionante. Entonces, bueno, yo soy un entusiasta, como se ve, de la investigación también, y me parece que hay que entender que la ciencia es Saturno, pero también tiene una faceta maravillosa después, ¿no? bellísimo. Pues Excelente. Alejandra Usevi, una de las ponentes, de los 10 ponentes del Congreso Virtual de Astrología a dictarse el 28 y 29 de marzo. Tú nos vas a hablar en tu ponencia de diagnósticos temporales del 2020, transpersonales, confección de grilla anual individual. ¿Quieres contarnos un poco de tu ponencia? Sí, yo traté de ofrecer un tema que es técnico, porque por supuesto hay cosas maravillosas también muy interesantes y reflexivas para decir acerca de las cuestiones psicológicas y a nivel colectivo, del subconsciente colectivo de la humanidad que están en este momento emergiendo y demás, pero de eso la verdad es que hay mucha opinión muy buena en las redes,
y pensé que un poco quizás lo que nos falta a los astrólogos es la técnica para hacer un diagnóstico preciso del año. Es decir, la idea es trabajar cómo veo las energías que están activas en un mes o en otro, más allá de las generalidades que se dicen, bueno, yo miro, no sé, algunos miran solo Saturno, otros solo los transpersonales, otros ni los toman. Entonces, yo trabajé muchísimos años en investigación de este tipo de cuestión. Tengo 30 años de grillas anuales confeccionadas, de toda mi familia, mis amigos, mis conocidos que fueron aportando información para ver cuáles son los factores realmente más efectivos para trabajarlas. Y lo que quiero mostrar es eso, es decir, lo que se puede hacer, esto es compartir este conocimiento para que la gente lo tome y, por supuesto, entre todos lo sigamos puliendo. Entonces, lo que uno hace es, por ejemplo, dar información muy precisa, mucho PowerPoint, mucha dinámica, para mostrar cómo yo tengo mi carta natal. ¿Cómo puedo saber si el mejor momento para hacer determinadas cosas este año es, no sé, junio, julio, o si es octubre, noviembre? ¿Me puede ayudar a la prevención? Si hay cuestiones de salud, ¿qué puedo hacer para llevarlo de la mejor manera posible? Si hay problemas como los que, por ejemplo, en este momento están trayendo el coronavirus a nivel laboral, ¿no? Se cortan los trabajos, la circulación económica, bueno, ¿cómo enfrentarlo? Y hay una técnica, al menos la que hasta ahora me parece la mejor, es la que estoy utilizando hace mucho tiempo, la uso en consulta también, me parece que es bárbara, pero requiere seguir investigándola, y la quería compartir explicando esto, sobre diagnósticos temporales. Es decir, la idea es que la persona pueda tener claro, pueda por lo menos en una hora, atención, es decir, esto se lleva mucho más tiempo. En una hora lo que voy a mostrar son los puntos básicos para trabajar, con técnicas sencillas como tránsitos, por ejemplo, y eclipses. Para la persona, el astrólogo que ya es muy experimentado, por supuesto lo pueda replicar rápidamente. La gente que está estudiando posiblemente después tenga que recurrir a sus astrólogos de cabecera para que le expliquen más detalles, ¿no? Buenísimo el Eso tema, ya buenísimo. queda Maravilloso me librado parece. a la red, porque en una hora es Sí. imposible mostrar todo, pero sí darles una idea de que sí se puede hacer, que es bárbaro, que funciona muy bien, y que no de ninguna manera nos ata, nos encadena a un futuro, todo lo contrario. El conocimiento siempre libera, siempre bien utilizado, por supuesto. Si nos vamos a poner ansiosos y vamos a decir, uy, tengo este mes algo malo, no le vamos a dar la salida correcta a la energía. Entonces, la idea es entender, malo no hay nada, la energía astrológica no es buena y mala, es intensa, no es intensa, reaccionamos a esa energía con dificultad o con facilitación, o con alegría, pero nosotros podemos hacer algo con esa energía. Todo en el universo es frecuencia, energía y vibración, como dice la famosa frase de Tesla, y estamos vibrando en conjunto con una energía planetaria, y al vibrar en conjunto y entender mejor, el foco de conciencia humano puede hacer enormes transformaciones, puede ayudar un montón a la prevención, o al contrario, por ahí no hay nada que prevenir, pero hay mucho para hacer y hay momentos muy especiales para hacerlos. Entonces, bueno, es dar una idea, porque en una hora lo que vamos a hacer es dar una idea de lo posible. De eso va a tratar la charla, es algo bien concreto y práctico para que cualquiera que lo entienda lo pueda aplicar en su propia carta. Perfecto, perfecto. Yo como madre he utilizado esto en la carta de mis hijos, que me resultaba interesantísimo ver cómo en los puntos que estaban marcadas las enfermedades tendían a hacer todas sus gripes, todas sus cosas, y en los momentos fantásticos de la grilla te recibían los premios en la facultad, o en los premios en el colegio, o tenían una cosa maravillosa con sus amigos. Uno lo ve, la astrología funciona, seamos o no conscientes de ella, pero si somos conscientes, la desarrollamos mucho mejor y con mucha mayor plenitud, y cambia nuestra calidad de vida. Para mí eso es lo central en esto. Maravilloso, evolucionar. maravilloso. Qué honor Perfecto. contar con tu presencia como ponente en nuestro congreso. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias Una por esta alegría. entrevista. Nosotros vamos a tener otros dos eventos similares antes del congreso, que es el sábado 21 y el miércoles de esa semana, 25. el miércoles 25. Perfecto, En donde vamos a hablar del inicio de año astrológico y también el miércoles del coronavirus y del análisis de Neptuno y bueno, todo lo que hay allí de por medio, con tanto movimiento en este año, ¿no?
Y lo que falta. Y lo que Tremendo, tremendo. Si puedo inserto en la conferencia esto que me pasó con el coronavirus. No sé si voy a llegar. Y si no lo nombro en estos micros. Lo voy a nombrar en el micro Perfecto. mejor. Sí, sí. No, pues Juan Carlos, muchas gracias por este espacio. Alejandra, la verdad, un placer compartir contigo. Se enriquece mucho desde el punto de vista de la historia. A los Capricornios nos encanta la historia. Y desde el punto de vista del conocimiento, ese ejercicio estadístico y esa labor tan hermosa que estás actualmente realizando de forma local y ya también pues a nivel internacional, el CABA está tomando un vuelo impresionante. Y como Juan Carlos decía, pues agradecerte que nos hayas dado ese voto de confianza al participar con tu ponencia y pues muy expectantes de lo que vamos a recibir, que la verdad, pues todas son maravillosas, pero uno tiene sus favoritos, ¿no? Yo no he hecho cuál. No, hay que integrar, como decía. Sí, sí, sí. Sí, yo estoy muy feliz, yo les agradezco un montón, a mí me encanta esto porque es justamente sumar miradas de distintos países, distintas cosmovisiones astrológicas, y bueno, y ahí está la riqueza, ¿no? Siempre, por más que el astrólogo tenga 300.000 años de astrólogo, siempre alguna cosa dice, che, qué bueno esto que dijo Juanito, mirá qué piola, ¿cómo lo puedo aplicar? Y no se me había ocurrido de esa manera, ¿no? Siempre, porque uno mismo va cambiando y va abriendo también la cabeza a veces a nuevas miradas. Así que muchas gracias por la invitación, a la participación, y bueno, nos estamos viendo entonces el 21 y 25 y después 21 y ya 25. El en la 28 ponencia. Ok, perfecto. Gracias. Bárbaro. Bueno, pues Alejandra, te mando un gran abrazo y muchos éxitos en todos tus proyectos de este año y demás. Muchas gracias. Mira, el equipo del CABA es maravilloso, así que entre todos estamos haciendo un trabajo, los profesores, yo no tengo palabras, los secretarios, los bibliotecarios, lo agradezco siempre porque no hay manera de hacer cosas si no es en equipo de esta naturaleza, con tanto desafío y es la verdad que es valiosísimo. También mi escuela en Quilmes, yo la mayoría de los contenidos que llevé al CABA los Era hice de en la escuela en Quilmes. Quilmes, Claro, empezaron claro. aquí, en el corazoncito donde nació mi historia astrológica, y también alumnos, docentes, ¿no? Yo creo que si apuntamos a un buen trato, el afecto de compartir esta cosa maravillosa que es la astrología, entre todas las comunidades astrológicas tenemos que lograr algo bueno. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, nos vemos, Hasta Alejandra. Chao, luego. Juan, dale. Gracias, Gracias, un Jairo. abrazo. Nos Ok, vemos. bye.